Medidas de formas. Existen dos tipos de medidas de forma. Tenemos de asimetría y kurtosis. Medida de asimetría estudia si la distribución es simétrica en torno a la media, es decir, mediante un gráfico se determina si la distribución de frecuencia es o no es simétrica. En este caso, comprobamos que esta distribución es simétrica en torno a la media. En estos casos, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Medida asimétrica hacia la derecha, es decir, la cola se extiende hacia la derecha. En este caso, tenemos que la moda es menor que la mediana y estas dos son menores que la media. Y por último, medida asimétrica hacia la izquierda. Vemos que la cola va hacia la izquierda. En este caso, la media será menor que la mediana y esas dos menor que la moda. Medida mediante el coeficiente de asimetría de Fisher, gamma 1. Su expresión es m3 partido por la desviación típica al cubo. Ven ustedes que la expresión de m3 es igual que la de la varianza, es decir, la desviación es de cada valor de la variable con respecto a la media, pero elevada al cubo. Si gamma 1, es decir, si el coeficiente de asimetría de Fisher es negativo, la distribución es asimétrica hacia la izquierda, es decir, tiene cola hacia la izquierda. Si es igual a 0, la distribución es simétrica. Y si es positiva, la cola es hacia la derecha, sería asimétrica hacia la derecha. Luego tenemos también apuntamiento o kurtosis. Estudian el grado de dispersión de los valores en torno a la media aritmética. Su expresión es m4 partido por la desviación típica a la cuarta menos 3. Su expresión para su cálculo es igual que la varianza y que gamma 1, pero elevado a la cuarta. Es decir, las desviaciones de los valores de la variable con respecto a la media elevado a 4 por la frecuencia relativa y dividido entre la desviación típica a la cuarta. A todo este resultado hay que restarle menos 3. Si es negativa, se dice que la distribución es platicúrtica. Si es igual a 0, mesocúrtica. Y si es positiva, leptocúrtica. Vamos a ver en un gráfico qué significa platicúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica. Bien, aquí tenemos tres gráficos de la distribución. La que está en azul, que tiene mayor apuntamiento, está más concentrada en torno a la media. Esa se llamaría leptocúrtica y gamma 2 sería positiva. La distribución que está en color verde, el valor de gamma 2, es del valor de la kurtosis, sería igual a 0, por lo tanto sería una distribución mesocúrtica. Y la que está en rojo, gamma 2, es decir, kurtosis sería negativa, por lo tanto sería una distribución platicúrtica. Veamos un ejemplo a partir de esta variable continua. Son tres intervalos, el primero va de 5 a 10, 10, 15, 15, 20 y aquí tenemos su correspondiente frecuencia absoluta. Vamos a calcular primero las frecuencias relativas y las marcas de clase. A continuación calculamos la media, multiplicando cada marca de clase por la correspondiente frecuencia relativa, lo sumamos y nos da 12,05. Por lo tanto la media ya la tenemos. Ahora vamos a calcular la varianza, que sería cada marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia relativa. El primer valor sería la marca de clase, sería 7,5 menos 12,05 al cuadrado por 0,273 y nos da 5,63. Lo hacemos para todas las marcas de clase. Sumamos y ya tenemos que la varianza es 11
3,16. Su desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, que sería 3,34. Ahora vamos a calcular gamma 1. Gamma 1 sería las desviaciones de los valores de la variable con respecto a la media elevado al cubo y multiplicado por la frecuencia relativa. Bien, vamos a cogerlo. Vean ustedes que en vez de x sub i he cogido c sub i, marca de clase, porque es una variable continua. El primer valor sería 7,5 menos la media, que es 12,05 elevado al cubo por f sub i. Vean ahora que pueden tener valores negativos porque está elevado a una potencia impar. La suma de todo esto me da 3,94. Por lo tanto, gamma 1 es M3, que lo hemos calculado, que es esta suma, 3,94, dividido entre la desviación típica, que es 3,34 al cubo, y me da 0,11. Como es mayor que 0, distribución ligeramente simétrica hacia la derecha. Ahora vamos a calcular kurtosis. Es M4 menos desviación típica a la cuarta menos 3. M4 sabemos que es lo mismo, pero ahora elevado a 4. Aquí lo tenemos. Primer valor sería 7,5 menos la media, que es 12,05 elevado a la cuarta por f sub i. Ahora tiene que darle valores positivos porque está elevado a un número par. La suma me da 277,39. Bien, vamos a sustituir en la expresión de gamma 2 y sería 277,39 dividido entre 3,34 a la cuarta menos 3 y me da menos 0,77. Como es negativa, esta distribución sería platicúrtica. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Con la siguiente distribución, calcular asimetría de Fisi y la kurtosis. Otra variable en intervalo, por lo tanto hemos de calcular, en vez de trabajar con las x sub i, hemos de trabajar con las marcas de clase. Marcas de clase, frecuencias relativas. Ya con estos dos valores podemos calcular la media, que es el producto de las marcas de clase por la frecuencia relativa. La media me da, la suma de la columna me da 72, por lo tanto tenemos que la media es 72. Ahora vamos a calcular la varianza, que es cada marca de clase menos la media al cuadrado por f sub i, es decir, 42 menos 72 al cuadrado por 0,3. Aquí tenemos los resultados y la suma me da 741,6. Por lo tanto, tenemos que la varianza es 74,1,6. 741,6. La desviación típica sería sencillamente la raíz cuadrada de este valor y me da 27,23. Vamos a calcular ahora gamma 1. Gamma 1 es sencillamente las desviaciones de las marcas de clase con respecto a la media al cubo por f sub i. El primer valor sería 42 menos la media, que es 72 elevado al cubo por 0,3 y me da menos 8100. Así seguiríamos. La suma de esta columna me da 14.774,4. Por lo tanto, gamma 1 es esta suma dividido entre la desviación típica al cubo. Me da 0,73, que es un valor positivo. Por lo tanto, la distribución es asimétrica hacia la derecha. Ahora vamos a calcular kurtosis. Kurtosis es lo mismo pero elevado a la cuarta, es decir, cada marca de clase menos la media elevado a 4 por f sub i. Muy bien. El primer valor de la variable, o en este caso su marca de clase, es 42. 42 menos la media, que es 72. Esa diferencia se eleva a la cuarta y se multiplica por 0,3, que es la frecuencia relativa que le corresponde a este intervalo. Cuando lo hacemos para todo, terminamos y sumamos, y tenemos que la suma nos da este valor que aparece aquí. 1.524.355,2. Pues bien, vamos a la fórmula.
Sustituimos, en el numerador ponemos esa suma, en el denominador iría la media a la cuarta menos 3. Calculamos todo esto y nos da menos 0,23. Por lo tanto, al ser negativa, estamos en una distribución platicúrtica. Vamos a ver ahora otra distribución, pero en este caso de una variable discreta, es decir, aquí no hay intervalos. Tenemos la distribución de frecuencias absolutas y n vale 18. Como siempre, lo primero, bueno, ya nos dicen que se sabe que la media vale 7,11 y la varianza vale 9,65. Si no tenemos que estar calculándola, ustedes podrían calcularla si quieren. Por lo tanto, la desviación típica es la raíz cuadrada de 9,65 es 3,11. Ahora podremos calcular gamma 1. Gamma 1 son las desviaciones de la variable menos la media al cubo por la frecuencia relativa. Nos da menos 7,72. Ya ustedes calculan la frecuencia relativa y demás, lo mismo que antes. Y tenemos también que las x sub i menos la media a la cuarta por f sub i nos da estos valores de aquí. Por lo tanto, ya tenemos la suma de las desviaciones elevada a la cuarta. Asimetría. La asimetría daría 0,66, que sería 19,89 dividido entre la desviación típica al cubo. Por lo tanto, al ser positivo, sería una distribución asimétrica hacia la derecha. Kurtosis sería dividir esta suma de las desviaciones elevadas a la cuarta por la frecuencia relativa entre la desviación típica a la cuarta menos 3. Y eso me da menos 0,42. No se olviden de restar el menos 3. Esto me da menos 0,42. Por lo tanto, al ser negativa, la distribución sería platicúrtica.